Este es Yuval Noah Harari. Es judío, conocido como un historiador intelectual público y profesor del Departamento de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es el autor del exitoso libro Sapiens, que ha vendido más de 45 millones de copias. Él afirma que el libro explica lo que significa ser humano. Vas a escucharlo hablar sobre los seres humanos como dioses, que fue la primera mentira de Satanás a Eva, sobre su homosexualidad, su fuerte creencia en la evolución acerca de Jesús y sus enseñanzas, e incluso sobre la resurrección de Cristo. Aunque es ateo, citará la Biblia, se referirá continuamente a las Escrituras, hablará de Dios como el legislador mezquino y hablará con entusiasmo sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial reemplace la Biblia con una versión nueva y mejorada. Lo escucharás decir que tenemos el poder de crear nuevas formas de vida, lo cual simplemente no es cierto. El científico más inteligente de la faz de la Tierra no puede crear un grano de arena de la nada, y mucho menos cualquier forma de vida. Solo Dios crea la vida. El hombre la destruye. Cuéntanos qué ves y por qué es difícil tal vez prever el futuro en este momento. Bueno, ahora casi somos como dioses en términos de nuestros poderes de creación y destrucción. Ahora tenemos el poder de crear nuevas formas de vida, pero también de destruir gran parte de la vida en la Tierra, incluyéndonos a nosotros mismos, en lugar de unirnos para enfrentar estos desafíos comunes de nuestra especie. Nos estamos dividiendo, nos estamos peleando cada vez más. La evolución de la vida en la Tierra tomó alrededor de 4.000 millones de años. 4.000 millones de años para llegar a estas plantas y llegar a nosotros, los seres humanos. Así que ChatGPT y todas estas maravillas son las amebas del mundo de la inteligencia artificial. ¿Cómo se vería un T-Rex? Es la primer tecnología que puede crear nuevas ideas. Gutenberg imprimió la Biblia a mediados del siglo XV. La imprenta imprimió tantas copias de la Biblia como Gutenberg le indicó, pero no creó ni una sola página nueva. No tenía ideas propias sobre la Biblia. ¿Es bueno, es malo? ¿Cómo interpretar esto? ¿Cómo interpretar aquello? La inteligencia artificial puede crear nuevas ideas. Incluso puede escribir una nueva Biblia. A lo largo de la historia, las religiones soñaron con tener un libro escrito por una inteligencia sobrehumana. Y en unos años podría haber religiones que sean realmente correctas. Solo piensa en una religión cuyo libro sagrado esté escrito por una inteligencia artificial. Podría ser una realidad en unos años. Y tienes esta discusión durante miles de años sobre lo que realmente son los humanos. ¿Son almas inmateriales o mentes inmateriales? ¿Son seres encarnados? ¿Entidades encarnadas? Este fue un tema filosófico importante que se ve en el cristianismo antiguo. Esta discusión que Jesús y los primeros cristianos, influenciados por las tradiciones judías. No te dejes engañar por este hombre. Eso no es cierto. No fueron influenciados por las tradiciones judías. Fueron influenciados por las Escrituras. Jesús desafió su vacía tradición. Llamó hipócritas a los líderes religiosos diciendo que colaban el mosquito y se tragaban el camello. Dijo que por su tradición anulaban la palabra de Dios. Creían firmemente que los humanos son cuerpos. Por eso Cristo resucita en el cuerpo. Él es resucitado en el cuerpo. Y cuando Cristo habla inicialmente sobre el reino de los cielos, se refiere al reino de los cielos en la tierra. Les dice a sus seguidores que habrá este reino perfecto aquí en la tierra, ya sabes, con árboles, piedras y personas. Esto es lo que les está diciendo a su audiencia mayormente secular, que lo que Jesús enseñó no tenía nada que ver con Dios o el cielo. El reino de Dios se trata de árboles, piedras y personas. En otras palabras, no te preocupes por el cielo, preocupémonos por esta tierra. Así es como se obtiene la admiración y la atención de un mundo preocupado por el futuro. Y ahora escucha. Él dice que cualquier conversación sobre el pecado y el cielo no provino de Jesús, sino que surgió debido a una forma de cristianismo que se alejó de sus enseñanzas originales. Gracias a Dios tenemos las Escrituras para refutar sus mentiras. Con el tiempo, bajo la influencia especialmente de la filosofía platónica, el cristianismo se alejó
de esta visión de los seres humanos como seres encarnados y puso cada vez más énfasis en el alma o mente inmaterial. Imaginó que el cuerpo es sucio, el cuerpo es animalista, hay algo mal en él y cuando mueres no vuelves en el cuerpo. Tu alma se libera del cuerpo material y no va a un reino en la tierra, sino al cielo, que es un reino completamente inmaterial. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo con magia, ¿qué sería? Cambiaría la comprensión humana de sí mismos para poner más énfasis en nuestra realidad biológica compartida y menos en todas las historias ficticias que creamos con nuestras mentes. Si pudiéramos simplemente dejar ir estas historias por un tiempo y volver al nivel del cuerpo, nos daríamos cuenta de que todos somos iguales, todos compartimos la misma biología. Independientemente de nuestra ideología y religión, y si recordamos eso y dejamos ir un poco nuestras fantasías ideológicas y religiosas, esa es la base para crear un mundo mejor para todos. Y ahí está la respuesta al dilema humano. Deshazte de la Biblia y sus enseñanzas y solucionarás el problema. Así que la fantasía cristiana se convirtió en desconectarse completamente del cuerpo. Y esto siguió siendo una fantasía durante miles de años. No puede alejarse de su odio hacia la Biblia. Y hay buenas razones para esto. Como mencionaste, conocí a mi esposo en línea hace más de 20 años, creciendo en un pequeño pueblo en Israel, que era una sociedad muy homofóbica en ese momento. Solo conocer a otras personas, solo conocer chicos para salir era muy difícil. ¿Cuál es el aprendizaje más importante de tu vida? La meditación, observarme de nuevo, observar cómo mi mente constantemente crea historias ficticias y ser capaz de dejarlas ir por un tiempo y simplemente estar en contacto con la realidad tal como es. El sistema operativo de todas las culturas humanas en la historia siempre ha sido el lenguaje. En el principio era la palabra. Usamos el lenguaje para crear mitología y leyes, para crear dioses y dinero, para crear arte y ciencia, para crear amistades y naciones. Los dioses tampoco son una realidad biológica o física. Los dioses también son algo que los humanos hemos creado con el lenguaje al contar leyendas y escribir escrituras. ¿Qué significaría para los seres humanos vivir en un mundo donde tal vez la mayoría de las historias, melodías, imágenes, leyes, políticas y herramientas estén moldeadas por una inteligencia alienígena, no humana? Hoy en día, en juegos como el ajedrez, ningún humano puede esperar vencer a una computadora. ¿Qué pasa si lo mismo sucede en el arte, la política, la economía e incluso en la religión? En el futuro, podríamos ver los primeros cultos y religiones en la historia cuyos textos reverenciados fueron escritos por una inteligencia no humana. Y por supuesto, las religiones a lo largo de la historia afirmaron que sus libros sagrados fueron escritos por una inteligencia no humana. Esto nunca fue cierto antes, esto podría volverse cierto muy rápidamente, con consecuencias de gran alcance. Las consecuencias de gran alcance serían una nueva Biblia escrita por inteligencia artificial. Veamos si podemos adivinar cómo sería esa Biblia. Eliminaría la exclusividad de Cristo, la ofensa de la salvación solo por gracia, cualquier referencia al pecado, la justicia y el juicio, y por supuesto, especialmente cualquier condena a la homosexualidad. Cambiaría la naturaleza revelada de Dios en un ídolo que no tiene sentido de justicia ni dictado moral y por lo tanto no castigará el comportamiento pecaminoso. Le pregunté a la inteligencia artificial lo siguiente: si fueras a reescribir la Biblia para adaptarla a todas las religiones, ¿qué eliminarías? Esto es lo que dijo: eliminar el lenguaje exclusivista.
enfatizar los valores universales, incorporar enseñanzas de otros textos religiosos, evitar declaraciones doctrinales específicas, reconocer múltiples caminos. Las nuevas herramientas de inteligencia artificial tendrían una influencia inmensa en las opiniones humanas y en nuestra visión del mundo. Las personas, por ejemplo, pueden comenzar a usar, ya están comenzando a usar, un único asesor de inteligencia artificial como un oráculo de parada única y como fuente de toda la información que necesitan. No es de extrañar que Google está aterrorizado, y por una buena razón. ¿Por qué molestarse en buscar por ti mismo cuando puedes simplemente preguntarle al oráculo que te diga cualquier cosa que quieras? No necesitas buscar. Así que durante miles de años, los humanos básicamente vivimos dentro de los sueños y fantasías de otros humanos. Hemos adorado a dioses, hemos perseguido ideales de belleza, hemos dedicado nuestras vidas a causas que se originaron en la imaginación de algún poeta, profeta o político humano. Él simplemente no puede alejarse de su enemistad hacia Dios. Siempre está ahí, disfrazado entre una lista de otras cosas. Durante miles de años, profetas, poetas y políticos han utilizado el lenguaje y la narración para manipular y controlar a las personas y remodelar la sociedad. Creo que las noticias falsas han estado con nosotros durante miles de años. Solo piensa en la Biblia. Evolución por selección natural, con evolución por diseño inteligente. No el diseño inteligente de algún dios sobre las nubes, sino nuestro diseño inteligente. Más personas fueron asesinadas y perseguidas en nombre de la religión del amor, el cristianismo, que en nombre de cualquier otra idea en la historia humana. Eso simplemente no es cierto. La Enciclopedia de la Guerra afirma que ha habido más de 1,700 guerras en la historia humana y solo el 7% se clasifican como guerras religiosas, y la mayoría de ese 7% fueron guerras islámicas. ¿Por qué diría algo que simplemente no es cierto? La religión del amor resultó ser la religión más intolerante en la historia humana. En tus lecciones 21-21 hablas de esta noción de que Dios está muerto. ¿Hay un lugar para esa noción de Dios o religión para capturar y asegurar cómo esta noción de significado en la vida o propósito en la vida? Un Dios es el misterio cósmico. No entendemos por qué hay algo en lugar de nada, por qué ocurrió el Big Bang, qué es la conciencia humana. Hay muchas cosas que no entendemos sobre el mundo, y algunas personas eligen llamar a estos misterios con el nombre de Dios. Ese es un tipo de Dios. No tengo ningún problema en absoluto con este Dios. Me gusta mucho. Aquí está la base de su ateísmo. Está arraigado en la idolatría. Dios para él no es más que un misterio. Y ese misterio nebuloso no lo hace responsable moralmente de su pecado. Y ningún pecador tiene problema con un Dios inexistente de ese tipo. Pero se siente ofendido por la revelación bíblica de Dios, llamándolo blasfemamente un legislador mezquino. Luego está otro Dios que es el legislador mezquino. La característica principal de este Dios, sabemos muchas cosas extremadamente concretas sobre ese Dios. Sabemos lo que piensa sobre la sexualidad, y luego, como un mago que cambia una carta por otro, sacarán al Dios misterioso y colocarán al legislador mezquino, y terminarás con algo extraño como que porque no entendemos el Big Bang, las mujeres deben vestir con mangas largas y los hombres no deben tener relaciones sexuales entre ellos. Mezclando instrucciones bíblicas sobre la modestia femenina con una ley que prohíbe la homosexualidad puede hacer reír a Google, pero aún tendrá que enfrentar esa ley en el día del juicio. ¿Qué es la inteligencia artificial? IA significa inteligencia artificial. ¿Le tienes miedo? No diría que le tengo miedo, pero ya sabes, en las noticias se presenta la idea de que en el futuro la inteligencia artificial tomará el control y desarrollará un tipo de mente consciente y gobernará el mundo. ¿No da miedo? Da miedo, pero creo que podemos evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Reforzando las regulaciones, porque parece ser especialmente común en la actualidad que en TikTok e Instagram ves a personas anunciando la inteligencia artificial en todas partes. ¿Le tienes miedo al futuro? No,
¿Alguna vez has oído hablar del anticristo? Sí. En la Biblia dice que Él vendrá primero y engañará a la gente haciéndoles creer que Cristo, ya sabes, el Salvador, ha venido a salvarnos. Pero en la Biblia dice que no, que Él vendrá en un caballo blanco desde las nubes. Eso es lo que dice la Biblia en realidad. ¿Entonces eres cristiano? Sí, lo soy. ¿Es por eso que no tienes miedo del futuro? Sí, porque creo que debemos estar preparados para todo lo que tenga que venir. Y creo que se nos han dado pautas en la Biblia, especialmente para prepararnos para los últimos tiempos y no ser engañados por el anticristo. Este libro se llama En esto pensad. 365 lecturas diarias del libro de Proverbios, la sabiduría de Salomón, dada a nosotros en la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por la sabiduría bíblica, especialmente en el libro de Proverbios, porque nos evita tanto dolor. Te puede evitar dolor en el matrimonio, en relaciones humanas, en el trabajo, en el ministerio, en el evangelismo personal y hasta en la predicación al aire libre. Tanta sabiduría y mucha está resumida en este devocional de 365 lecturas diarias llamado En esto pensad.